¿Qué tal? Hoy nos encontramos en el aula de comunicación Jesús Quintero con el honor de contar con una invitada excepcional, una mujer cuya voz y trabajo ha trascendido para generar impacto y conciencia. Les hablo de Isabel Coello, periodista y experta en comunicación, quien ha dedicado su carrera a dar visibilidad a temas fundamentales de nuestra sociedad. En el año 2023, Isabel fue reconocida con el prestigioso premio Ondas, otorgado por Radio Televisión Española, y además este 2024 ha sido galardonada con el Premio de Periodismo contra la Violencia de Género Fundación Aliados, gracias a su magnífico trabajo en la Casa Grande. En este podcast, que se ha convertido en un referente, nos adentra en el complejo mundo de la violencia de género, el machismo y las desigualdades, abriendo un espacio de reflexión y denuncia que nos invita a actuar como sociedad. Queridos oyentes, Isabel Coello no solo es una periodista brillante, sino una auténtica defensora de los derechos y de la igualdad. Y hoy tenemos la oportunidad de conocer más sobre su trayectoria, su visión y el impacto de su labor en el mundo del periodismo. Así que sin más, démosle una cálida bienvenida a Isabel Coello, una mujer que nos inspira a construir un mundo más justo y consciente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y aquí bueno, y aquí en mesa tenemos a diferentes compañeras y compañeros del IES Fuente Piña. También está aquí mi compañera Mireia y mi compañero Ángel en cabina. Dos centros unidos por la igualdad, por la no violencia a la mujer, y bueno, haciendo un debate importante a lo que se ha hablado y a lo que se ha podido escuchar durante estos días y durante esta semana trabajando por la Casa Grande. Así que sin más, si queréis presentaros para Isabel. Hola, buena Isabel, me llamo Yeisa Bardallo, soy una alumna del IES Fuente Piña. Decidí venir aquí por hacer voz a las que ya no podrán, y me parece un acto magnífico esta unión de dos institutos por una misma causa. Hola Isabel, soy Laura Garrido y estoy aquí por lo que me impresionó todos los podcasts y lo que significó para mí tanto objetivamente como personalmente. Yo soy Mireia y bueno, también estoy aquí por lo que han dicho mis compañeras de hoy, y también pues lo magnífica que eres y la visibilidad que da a este tema. Pues bueno, por último, yo soy Karel y estoy aquí pues por lo mismo, ¿no? Por la repercusión que ha tenido en mí el podcast, y bueno, pues quería aportarnos a la causa, entonces pues aquí estoy. Bueno, y también tenemos a... Muchísimas gracias a todos. solo daros las gracias. Me parece una iniciativa maravillosa la que habéis hecho de juntar varios institutos, también de vuestros profesores y profesoras, de trabajar este tema con vosotros. Es una edad muy importante para este tema y creo que han dado en el clavo trabajando esto con vosotros en este momento. Solo una precisión, yo no recibí el premio Ondas de Radio Televisión Española, he recibido otros en el pasado de mi carrera, pero el último que he recibido sí que es el de Fundación Aliados la semana pasada contra la violencia de género, pero el otro no vayan a decir que me ha atribuido un premio que no tengo, ¿vale? Nada más. Perfecto. Y por ahí también tenemos a Ángel en cabina. Encantado, es que estoy aquí atrás y no se me ve, pero encantado. Y también nos acompaña Fran Cortés, profesor de IES La Marisma, Ignacio Romero, profesor de IES Fuente Piña, y Ariadna Martín, orientadora del centro de IES Fuente Piña. Bueno, ¿qué os parece si comenzamos ya a preguntar, a debatir las diferentes? Claro. Bueno, yo quiero empezar preguntándote, ya habiendo escuchado tu podcast, ¿qué fue el mayor reto al compartir historias tan personales de mujeres que han sufrido maltrato? Vale, pues muchas gracias por la pregunta, que es una pregunta fundamental que me hice cuando empecé a construir cómo quería que fuera ese programa y cómo quería que fuera el guión, porque es verdad que escuchamos muchas noticias, ¿no?, sobre asesinatos machistas, o bueno, hace 2 días una chica de 15 años en Orihuela, ¿no?,
ha sido asesinada por el novio que ya ha sido detenido de 17. Entonces, escuchamos muchas noticias, pero no sabemos lo que hay detrás, ¿no? Son titulares, información muy dispersa, que no nos dan realmente casi información sobre la verdadera historia que hay detrás. Entonces nos quedamos con elementos muy superficiales. Entonces, una de las cosas que yo quería era poder ir más allá del titular, más allá de la superficialidad de la información del día a día, que es inevitable, y contar el proceso interior y con más profundidad el proceso que han vivido esas mujeres y poder entender mejor por lo que pasan y por qué también les cuesta tanto salir, ¿no? Entonces, inevitablemente iba a haber escenas muy dolorosas, ¿no? Entonces, uno de los grandes retos narrativos era precisamente poder mostrar el dolor pues sin morbo, sin el sensacionalismo, sin hurgar en la herida y poder seleccionar bien lo que se mostraba, porque evidentemente iba a ser doloroso y iba a haber escenas duras, porque no se puede hablar de violencia sin contar la violencia, pero hacerlo con respeto y hacerlo pues sin morbo, ¿no? Entonces, ese fue uno de los grandes retos. Creo que ahí hubo una labor muy de selección de qué se ponía y qué no. Vosotros no sois conscientes porque lo que dice mucho es lo que no está. Yo sí que sé lo que he quitado, yo sí que sé todo lo que me han contado y bueno, pues había escenas a lo mejor en las que me contaban con pelos y detalles una agresión. Yo no veía el sentido de poner la agresión directamente en el podcast, ¿no? A lo mejor me interesaba más pues poner una escena posterior a la agresión en la que ella se queda desconcertada, no sabe qué hacer, pierde la memoria, no recuerda ni cuándo se ha levantado, por ejemplo, después de un estrangulamiento, o lo que le dice su agresor días después, ¿no? de por qué la había soltado, ¿no? Porque se había sentido como que no luchaba por su vida, ¿no? Y que tenía su vida en sus manos, ¿no? Esa sensación de poder que le había dado. Esos detalles, por ejemplo, me parecían mucho más interesantes para mostrar cómo funciona también el agresor que mostrar con pelos y detalles la agresión en sí, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo que os puedo dar, pero bueno, básicamente sí que el reto narrativo fue mostrar el dolor sin morbo, hablar con ellas con respeto, mostrar respeto por su relato, sin juzgarlas, pero también sostener las contradicciones, ¿no? Porque la violencia es un tema muy complejo y hay muchas contradicciones y muchos sentimientos ambivalentes y no es blanco o negro, hay muchos grises, ¿no? Entonces, también quería que el relato pudiera mostrar y acompañar a la audiencia en esas propias contradicciones o preguntas que te haces cuando escuchas algo que te choca y dices, pero ¿cómo es posible esto, no? Entonces, no quería que fuera un relato, pues, muy, esto es así y no hay nada más que hablar, sino el dar espacio a las dudas, ¿no? El decir, oye, estamos escuchando esto, pero cada uno, pues, le pueden generar dudas. Hay gente que dirá, ¡buah! Esto no me lo puedo creer, hay gente que se lo creerá, hay gente que le costará entenderlo porque no lo ha pasado. Todas las reacciones son válidas mientras nos quedemos escuchando y porque yo creo que ya el acto de escuchar es radical y es revolucionario, ¿no? Vivimos en una época en la que cada vez nos escuchamos menos, ¿no? Y nos gritamos más. Entonces, bueno, yo creo que el escucharnos unos a otros, pues ya es un montón. Pero bueno, sí que quería, por resumir, dar hueco a esas contradicciones y a esos sentimientos ambivalentes que ellas mismas viven y que también la audiencia vive cuando las escucha, ¿no? Y no repeler a la audiencia por el hecho de sentir que a veces no entiende cosas, porque a mí también me pasaba, ¿no? Nos pasa a todos. Sí, por aquí tenéis alguna pregunta. Yo quería hacerte una, y es que ¿cuál fue el mayor reto al compartir historias tan personales de mujeres que han sufrido maltrato? Pues, bueno, es un poquito lo que os contaba, ¿no? Esos retos narrativos por un lado, había otros aspectos también técnicos, en el sentido de, bueno, al proteger a las mujeres hay que cambiar sus voces y tal, y al ser un producto de audio está muy basado en la voz, entonces era importante que a pesar del cambio de voces, mantener el interés y que el producto fuera de calidad, ¿no? Y luego mantener el interés en un tema que es tan duro, ¿no? Ese también fue un reto importante a la hora de construir el podcast. Yo creo que ahí lo que intenté hacer fue optar por una estructura horizontal
que contara un proceso, porque yo pensaba que si contaba las historias en vertical, es decir, de forma biográfica, la historia de cada chica, del principio al fin, pues a lo mejor te puede interesar una historia, pero quizá otra no, ¿no? Y entonces a lo mejor pues el episodio 1 te gusta, el 2 no, el 3 sí. A mí me interesaba contar ese proceso de atrapamiento en el que ellas están y cómo van saliendo, ¿no? Como dice una, esto es un laberinto. Tú entras y de pronto no ves la salida. Te empiezas a dar contra paredes, vas por la izquierda, vas por la derecha, intentas esto, intentas lo otro. Nada sale, no encuentras la salida, estás perdida. Y quería mostrar un poquito cómo era ese proceso y cómo, pues bueno, con la terapia, el apoyo, el tiempo en soledad, reflexionar sobre lo que les ha pasado y sobre todo la seguridad que sienten al estar deslocalizadas y no tener el agresor acceso a ellas, pues como todo eso va construyendo ese espacio en el que ellas sí que pueden elevarse por encima de ese laberinto y de pronto empiezan a decir, vale, ahí hay un punto muerto, ahí hay una T, ahí no tengo salida, y van haciendo pues el laberinto hasta que salen, ¿no? Ellas mismas con las herramientas que les dan. Entonces, bueno, pues ese fue también ese reto, pero creo que al final logró que la historia enganchara más, porque al conocer el principio de la historia o la mitad, luego tienes ganas de seguir viendo qué pasa al final, ¿no? Entonces, yo lo que quería es que la gente pudiera encontrar, o sea, que se enganchara la historia completa, que pudiera ver que hay un final, que hay posibilidad de salir de una relación abusiva, que no todos son malas noticias y para eso necesitaba que se quedaran a lo largo de todo el podcast. Entonces, bueno, el cómo conseguir mantener el interés, pues también era importante, ¿no? Yo tengo una pregunta. Cuando a la importancia de la educación en el desarrollo personal y moral de una persona, ¿qué papel juega la educación emocional en la prevención de la violencia de género? Y al tratar un tema tan doloroso y fuerte en este podcast, ¿cómo tú manejaste el impacto emocional que tenía en ti? Bueno, es verdad que llevo una carrera de periodismo en la que he cubierto bastantes crisis humanitarias y situaciones muy duras y te vas construyendo no es una coraza para nada, pero sí que es verdad que intentas poder hacer tu trabajo separándote un poquito de lo que estás escuchando para poder hacerlo, ¿no? Es como los fotógrafos que están en guerras y tal, pues tienden a desarrollar esos recursos, ¿no? Pero bueno, yo lloré muchísimo con todas, ¿no? Y me rompí en varias ocasiones, o sea, yo soy humana y muchas veces lo que me contaban, pues me chocaba, me emocionaba, entonces pues hacíamos una pausa y luego seguíamos, ¿no? Lo bueno que hicimos es que fuimos grabando en varias ocasiones con ellas, no fue una sola entrevista, como yo os contaba, entrevistaba a las mujeres al principio un poco de su proceso de recuperación, luego a mitad, luego a final, entonces nos íbamos viendo en varias ocasiones, entonces, bueno, pues fuimos desarrollando una relación pues de confianza y si teníamos que parar o enjugarnos así, pues las lágrimas, pues no pasaba nada, ¿no? O sea, no estábamos en directo en una televisión y era perfectamente normal. Pero bueno, a mí me impactó, por supuesto, lo que oía, pero bueno, también aprendí un montón, ¿no? Y me hizo cuestionarme muchas cosas, ¿no? Como os ha pasado a vosotros, y revisar cosas de mi vida y de cómo había interpretado cosas o no. Entonces, pues bueno, para mí fue también un proceso muy, muy bonito. En cuanto a la educación emocional, yo creo que juega, no sé si deciros un papel del 90%, ¿no? Yo creo que la educación emocional es la clave de todo y es lo que nos empiezan a enseñar de que somos súper chiquitines y chiquitinas, ¿no? Desde esos primeros bebotes que nos colocan aquí ya las niñas cuando tenemos 2 años, el carricoche ya empujándolo, nos regalan la cocinita, pero que yo sepa, los niños todavía hoy, por mucho que digamos que está la sociedad en igualdad, no les suelen regalar cocinitas. No sé, levante la mano aquí el niño que le han regalado una cocinita cuando tenía 2 años. Yo creo que prácticamente no hay ninguna. Por atrás, uno o dos. Por atrás detrás de la pocos. cámara hay 2 profesores, 2 personas que han levantado la mano, hombres que sí la han regalado. Y bueno, pues es un avance, ¿eh? Pero la mayoría os suelen regalar, pues eso, superhéroes, metralletas, camiones y todo ese tipo, ¿no?
es un poco jugar al estereotipo, pero es verdad que todavía esa diferencia existe, ¿no? En las jugueterías se ve. Y yo creo que a los niños les normalizan la violencia como una reacción normal desde muy pequeños, ¿no? Desde esas metralletas que les regalan para jugar ya les están diciendo, esto es una opción perfectamente viable para vosotros. Un estallido violento es, bueno, es divertido, es entretenimiento, es Fortnite, es no sé qué. Luego más adelante son los videojuegos en los que hay veces que creo que se viola a mujeres y no pasa nada. O sea, todo se va construyendo poco a poco. Y bueno, luego está el porno es súper violento. Antes no era tanto porque eran unas revistillas que se compraban ahí, los interviews, que eran páginas, pero con el internet esto se ha disparado y bueno, pues una enorme parte del porno lo que muestra son imágenes de mujeres siendo pues subyugadas, violentadas, humilladas. Y claro, si tú aprendes que el sexo es violentar o humillar a una mujer, pues claro, luego te parece lo normal, ¿no? Entonces, yo creo que es un proceso lento, progresivo, pero que va normalizando mucho la violencia. En el podcast, yo no sé si recordáis, cuento la anécdota del cómic ¿no? Del Increíble Hulk, ese personaje de cómic tan famoso, ¿no? Que era una persona completamente normal, un chico normal, pero que cuando se enfadaba se ponía verde, gordo, histérico y luego pues se cometía actos violentos, pero luego se le olvidaba. Se le olvidaba, volvía a ser normal y no le podías pedir cuentas porque, claro, es que se le había olvidado. No tenía ninguna responsabilidad sobre su comportamiento violento, ¿no? Entonces, cada granito de arena, con estos pequeños ejemplos que yo digo, que hay miles más, pues van construyendo, yo creo, una educación sentimental en la que pues para los hombres la violencia y el control y la dominación es una opción normal, es casi su manera de ser hombres. O sea, si eres un buen macho, pues tienes que mandar y ser dominante. Y pues a las mujeres, aunque ha cambiado un poquito la educación, estamos un poquito mejor que en la época de nuestras abuelas, pero en el fondo también nos enseñan mucho pues, a complacer, a preocuparnos siempre por los demás, desde ese bebote y esa cocinita, ya es tú vas a cocinar para los demás, tú vas a cuidar al bebé, tú vas a anticipar tus necesidades a las de los demás, primero a las de los demás y luego a las tuyas. Si eres madre, primero vas siempre todas las necesidades de tus hijos y luego ya si tú tienes una hora para irte a hacer yoga, pues qué suerte, pero es la última de las prioridades. Y así se va construyendo pues dos polos en los que hay una persona que cree que la violencia es normal y hay una persona en que cree que tiene que aguantarla, que está pasando un mal momento, que por amor debe apoyarle, que tenga paciencia, que no sea mala madre, que no rompa la familia, que cómo le voy a quitar a los padres, a los hijos, este padre, aunque sea un padre violento y a lo mejor les esté dañando. Bueno, nos van introduciendo un poco la culpa. Entonces, bueno, creo que no voy a parar porque me podría tirar toda la hora hablando de educación sentimental, pero bueno, yo creo que es el punto más importante. Y yo creo que lo más importante con lo que nos tenemos que quedar no es la educación que nos han dado y que nos siguen dando, es la posibilidad de desaprender. Es decir, creo que todos tenemos la posibilidad de desaprender cosas que hemos aprendido, ¿no? Y de hecho, pues Denise, una de las protagonistas, lo dice, ¿no? Al final dice, estoy muy orgullosa, cuando ya está saliendo, de haber querido desaprender, porque yo había aprendido que una relación era así, que yo me tenía que comportar así, que tenía que aguantar esto y lo otro, pero lo he podido analizar y desaprender. Y ahora estoy preparada para tener una relación más sana y que me haga más feliz. Entonces, bueno, yo creo que la clave es que la educación se puede revertir, podemos aprender cosas nuevas, leyendo, escuchando y exponiéndonos a cosas que nos hagan cuestionarnos nuestra forma de funcionar. Pero bueno, creo que sí que es muy importante que en toda la etapa educativa pues se nos enseñe a tratarnos con respeto, con cuidado, sin dominar, sin violentar, sin coaccionar, sin intimidar y tampoco a soportar las situaciones en las que eso se produce. Ser capaces de romper esas relaciones que nos dañan. Por aquí creo que entre el público hay preguntas. Buenas tardes, Isabel. Hola. Hola. Yo soy una alumna de Elías Fuentepiña y
me gustaría preguntar... Ahora no te oigo, antes sí. Habla, creo que es de mí ¿Se escucharte. me escucha? Sí. Ahora. Hola Isabel, yo soy una alumna de Elías Fuente Piña y me gustaría preguntarte cómo logras abordar temas tan delicados como la violencia de género en tu trabajo. Y me gustaría saber también cuál es el enfoque que consideras esencial para que estas historias lleguen con sensibilidad y respeto a tu audiencia. Muchas gracias por la pregunta. Pues, bueno, yo creo que la clave es tiempo y escucha, ¿no? Y, bueno, hay varias claves. Tiempo y escucha es una, es decir, los periodistas muchas veces, pues eso, vamos ahí con el micro, nosotros ya vamos a hacer un canutazo, es como poner ahí el micro, unas declaraciones cortas y adiós, porque tenemos que ir corriendo a montar la noticia, ¿no? Y muchas veces las entrevistas, aunque sea para un programa semanal, pues tú tienes tiempo de ir una hora, hacer 2 o 3 preguntas y marcharte. Entonces, yo creo que el tiempo y la escucha, el poder hacer entrevistas en más profundidad, en las que las personas se sientan más cómodas y no piensen que están casi siendo pues, como utilizadas para un reportaje puntual y ya, pues es importante, ¿no? En poder abordar esos temas delicados, porque en una primera entrevista, pues tú a lo mejor no te abres o te sientes todavía un poco, no tienes esa confianza y a lo mejor no te abres a contar determinadas cosas, ¿no? Entonces, para abordar temas delicados hace falta dedicar tiempo y escucha. Luego también respeto, ¿no? El no juzgarlas, el no interrumpirlas, el no decir, pero ¿y por qué no hiciste esto otro? ¿Y por qué reaccionaste así? O sea, dejar que las personas cuenten su historia, como la han vivido, ¿no? Luego, por ejemplo, hay veces que yo para el podcast conocí a una madre y a una hija, pero nunca junté las 2 historias en el podcast, porque no pensaba que era importante que las visiones no se contradijeran o que no dijéramos, pero es que una dice esto y otra dice lo otro, sino que pudiéramos escuchar y disfrutar la versión de la persona que estaba hablando, ¿no? Y que fuera la que pudiéramos darle todo el protagonismo. Entonces ahí no hice como comparaciones de versiones, ¿no? Entonces luego seguridad y protección es otro tema muy importante a la hora de abordar temas delicados. Darles seguridad, darles protección, sentir que no están expuestas, que a lo mejor su identidad no va a ser conocida o que pues eso, su foto o su imagen no va a salir pues como podría salir en un programa de televisión, ¿no? Todos tenemos muy presentes, bueno, quizá vosotros no, porque no sois jóvenes, a lo mejor no habíais ni nacido probablemente, pero habréis oído hablar del caso de Ana Orantes, y en el caso de Ana Orantes, la mujer de Granada que fue quemada por su marido viva, después de aparecer en un programa de televisión, pues bueno, ella había soportado maltrato y palizas durante 40 años, pero nunca lo había contado públicamente, ¿no? Cuando lo contó en cámara, a cara descubierta, y el agresor se sintió humillado y que le habían faltado el respeto y que se había sido expuesto públicamente, fue cuando, digamos, que hizo la agresión final, la mortal, porque llevaba muchísimos años agrediéndola, pero fue cuando, digamos, que la mató, ¿no? Entonces yo creo que a las personas que tienen historias traumáticas que contar hay que protegerlas para que puedan hablar en seguridad y que pues no se sientan en peligro y no ponerlas, por supuesto, en peligro, ¿no? Yo creo que más o menos... y bueno, quizá a lo mejor os diría también que el enfoque que yo he utilizado para que la historia llegue, como decíais, un poco con sensibilidad y respeto también, es combinar ese relato, pero también combinarlo con datos y con testimonios expertos, para que haya un buen equilibrio, un balance, porque si no es verdad que a veces si todo es la historia personal, es demasiada emoción, es demasiado dolor y a lo mejor no es fácil de sostener, pero cuando lo puedes equilibrar con datos sobre lo que está pasando o con explicaciones de expertos que complementan lo que la persona está explicando que vivió, pues es como más... Bueno, es un poquito más equilibrado y yo creo que ayuda a que la audiencia pueda continuar el relato. Yo tengo una pregunta. Entre tantos desafíos, obstáculos que se encuentran las víctimas de maltrato y esa presión social que podrían llegar a sentir, ¿cuál es el mayor obstáculo que se pueden enfrentar estas víctimas
sobre la violencia de género a la hora de romper ese silencio que les oprime ante decir y alzar la voz. Bueno, es difícil generalizar porque cada caso es diferente y no hay una respuesta general, pero sí que hay varias que puedo dar. Uno de los desafíos es la posibilidad de ser asesinadas. Es decir, muchas veces la gran parte de los asesinatos se producen cuando la mujer decide romper la relación, ¿no? O cuando una mujer decide divorciarse o cuando está huyendo de la casa, ¿no? Entonces, tomar la decisión de salir o de romper una relación, como había hecho la chiquita Orihuela, pues es un desafío porque te puedes estar poniendo en peligro aunque no seas consciente de ello, ¿no? Entonces, pero muchas veces son conscientes de ellos y por miedo, precisamente, a la muerte o al daño físico no lo hacen, ¿no? Entonces, un desafío enorme es el daño físico, psicológico, las amenazas a tu integridad, ¿no? Otro enorme desafío es la sensación de que no te van a creer, ¿no? O sea, de que vas a ir a la policía o de que van a decir, hombre, porque además eso ha ocurrido mucho, ¿no? Bueno, hombre, señora, no será para tanto, ¿no? O venga, lo que tiene que hacer es irse y arreglarse con su marido, que les decían hace unos años a las mujeres, ¿no? Cuando iban a la Guardia Civil a denunciar. Entonces, el no ser creídas, cuando además vienen de una sensación de atrapamiento donde ya casi dudan de su percepción de la realidad porque tienen una persona diciéndoles constantemente que no, que eso que ellas dicen no es, que está loca, que lo que le dijo es que venía a las 5 y no a las 6. Cuando ya tienes la mente está borrosa y no consigues ver si lo que crees es la realidad, pues tú crees que cuando vas a denunciar, lógicamente te van a echar para atrás esa denuncia, ¿no? Y además también eso pasa. Cuando tú solo denuncias el último incidente, pero no has hecho una recolección meticulosa de pruebas de los incidentes de los últimos años, pues a lo mejor un único incidente en términos de una denuncia penal no va a tener demasiados efectos, ¿no? O es muy difícil de probar. Entonces, hay que tener mucha mente fría para empezar a decir, pues voy a recoger las pruebas o esta nota amenazante que me ha enviado la voy a guardar o voy a contar esto a mi médico de cabecera y va a quedar un registro fuera de mi hogar de lo que está pasando, porque hay un registro de un médico que lo ha notado. Es decir, eso, cuando estás metida en eso, es muy difícil pensar con esa programación, ¿no? Con esa... Entonces, bueno, yo creo que la falta de, o sea, la posibilidad de daño, el miedo a que no te crean, y luego también lo cuentan mucho en el podcast las mujeres, ¿no? Esa vergüenza que sienten, ¿no? Ellas se sienten vergüenza, sienten culpa, les da vergüenza reconocer que están siendo maltratadas o abusadas, no es plato de gusto de nadie decir, oye, soy una víctima, nadie quiere ser víctima, y menos en esta era en la que vivimos, ¿no? Que todos son selfies felices y todo el mundo, bueno, muestra su mejor cara, ¿no? ¿Quién va a ser el que diga, no, yo soy una persona débil, vulnerable, soy una víctima, me han hecho esto? O sea, eso es como reconocer, pues, como que eres una persona fallida casi, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay un aspecto de vergüenza y de sentirse culpable por no haber detectado las señales o no haber podido salir antes o no haber... esos aspectos también son importantes. Entonces, todo esto yo creo que hace que para las mujeres muchas veces sea muy difícil romper el silencio, ¿no? Al final ya sienten mucha vergüenza y hasta las personas de más confianza con las que probablemente ya casi no se ve porque han conseguido aislarla de ellas, le cuesta mucho hablar. Bueno, por aquí por cabina también tienen una pregunta. Hola Isabel, soy Ignacio, nos conocemos ya un poquito, pero me gustaría también que te llevaras un feedback un poquito de la radio, porque me gustaría que mis alumnas que están aquí, mis alumnos, hablaran un poquito más y te expresaran un poquito emocionalmente cómo se han sentido escuchando tu podcast, porque yo sí sé muchas cosas que me han contado ellos, pero creo que es bastante importante que ellas hablen un poquito y tú puedas escuchar y obtener mucha información emocional de lo que han sentido ellas, porque yo personalmente he llorado con tu podcast y lo he pasado mal, yo personalmente. Entonces me gustaría que te llevaras ese feedback de mis alumnos y alumnas y que perdieran también un poquito el miedo de estar hoy en la radio y que hablaran un poquito, si es posible.
¿vale? Vale, Que genial. ellas levanten la mano por turno y que vayan hablando sus opiniones. Gracias. Bueno, voy a arrancar yo para romper un poco el silencio. Y después de mí vendrán más personas que hayan vivido algo parecido. Cuando yo escuché el podcast me sentí identificada por situaciones personales que yo pasé y sentí un cúmulo de miedo, pero a la vez un sabor agridulce en donde sentía esperanza, porque me sentí libre, me sentí escuchada, me sentí que esa experiencia de esas mujeres también me iba a impulsar a ayudar a que otras mujeres alzaran la voz por lo sucedido. Y lloré tanto y me sentí con alas, pero a la vez atada también, porque por el simple hecho de haber sentido que volé, al decir, al escuchar, al sentirme escuchada, pero también ese encadenamiento social, que esa presión y ese dolor, al escuchar a otras mujeres haber sufrido lo que yo sufrí, y a muchas que no pueden decir lo que le han pasado y no pueden ser escuchadas por esa presión que todavía están viviendo. Muchas gracias. De nada. A mí personalmente me impactó muchísimo todo y lloré muchísimo. Y sobre todo cuando, perdón por no recordar todos los nombres de las mujeres que hablaron en el podcast, que ya eso dice mucho. Son muchas, o sea que no te preocupes. Claro. Sobre todo la chica del principio, que decía que le daba mucho miedo contarle a su madre sobre la violación de su padre, ya que tenía miedo que no la creyera, que le echara la culpa a ella. Y cuando el marido de una mujer estaba asfixiando a la mujer y paró, no por ninguna razón, no por nada, sino porque sintió lástima, porque ella no se estaba aferrando a la vida ni por ningún otro momento. Entonces, en esos dos momentos pues, me afectó muchísimo, pero en general también porque vi muchos casos, no solo míos, que de gente, y me hicieron comprender muchas cosas. Y solo por el hecho de ser mujer, de considerarnos inferiores, estamos atadas de muchos lados. A mí me gustaría seguir el tema hablando sobre un caso en específico sobre el cual una mujer y sus hijas querían poner fin a esta situación de maltrato que estaban viviendo y decidían, o sea, la madre se dedicaba a dejarle la comida hecha, la casa recogida antes de irse. Y claro, las hijas se lo decían, le decían: mamá, como nos pilla aquí, que nos vamos a ir, se va a formar. Y claro, te deja bastante impactado, ¿no? Porque realmente se suele dar, no se suele dar la visibilidad que se necesita, porque, a ver, ¿cómo te explico? Realmente no se suele dar la concienciación que se necesita, ¿no? Porque se suele ver desde un aspecto que no está tan interiorizado. Porque imagínate tú hasta ese punto de cómo estaba esa mujer, que es que le iba a dejar las cosas preparadas aunque ella se fuese ahí. O sea, ella tenía el sentimiento de qué iba a hacer ella sin él si ella se iba, cuando realmente él estaba consumiendo su vida. O sea, la estaba agotando a niveles estratosféricos. Entonces te da mucho que pensar sobre la situación que están viviendo ellas. Y claro, porque realmente ellas lo ven con ojos de amor. Ellas no son conscientes del daño que les está causando, porque ellas están completamente, pues, lo ven con ojos de amor, ¿no? Entonces, claro, te da mucho que pensar y te deja un sentimiento bastante agridulce, ¿no? Porque realmente, pues, una persona que te quiere no te hace vivir estos tragos, ¿no? Ni vivir estas situaciones. Entonces, es un sentimiento bastante áspero. También me ha llamado la atención lo que ha dicho antes mi compañera, ese miedo a qué dirán. En la manifestación encontramos frases como: hermana, yo sí te creo. Esa creencia, ¿cómo explicarlo? Esa idea que yo pienso de: me creerán, me preguntarán cómo yo iba vestida, cómo iba vestido mi agresor. ¿Qué sentiré yo al decir lo que me ha pasado? ¿Me creerán o no me creerán? ¿Me dirán que estoy loca o no me dirán que estoy loca? O incluso personas que me apoyarán. Ese
para mí personalmente es el obstáculo que creo que también da un gran paso a decirlo, ¿no? A veces muchos nos callamos por el simple hecho de decir, es que puede que a lo mejor no sea tan grave, y sí es grave, es igual de grave, solo que incluso lo normalizan hasta tal punto de que nos callamos y nos sentimos esa presión en el pecho, eso de tenemos que contarlo, pero no sabemos cómo. No sabemos cómo contarlo de tal manera que nos crean. Y sin parecer que hemos sido las que hemos provocado, las que hemos sido incluso en la portadora de haber sufrido ese abuso. Y es triste esa hermana, yo sí te creo, ese de creer más a la persona que ha agredido a la víctima. Victimizar al agresor y ir en contra y que el foco se enfoque más en la víctima que la ha sufrido. Yo personalmente no creo que a un agresor hasta ese punto, en el caso que ha dicho mi compañera Zahara, no creo que se mire con ojos de amor, sino ya lo ves como una parte de tu vida que no te imaginas sin él, y una parte de ti como que se aferra, aunque esa mujer se fuera a ir, una parte de ella aún se aferraba a que él la necesitara y a estar con él, aunque eso con el tiempo se fuera desvaneciendo. Pues bueno, yo sí tengo que hablar también de los sentimientos, pues es que recuerdo que fueron muchos los que sentí, que hubo muchos momentos en donde se me pusieron la piel de los pelos de punta y muchas sensaciones que se me van a quedar en la memoria, ¿no? Pero es que si tuviera que destacar un momento, yo recuerdo, porque recuerdo que el primer episodio del podcast lo escuché un día después de comer. ¿Nos escucha, Isabel? Os escucho, sí. Vale, Estáis hemos de perdido vuelta. la conexión. Te está diciendo la compañera, esto es un centro público, tenemos datos limitados y bueno, hemos vuelto. Nada, esto pasa en el mejor directo, o sea que no pasa nada. Lo único que es verdad que justo me he quedado cuando Karel estaba contando que lo escuchó después de comer, pero justo ahí se deja de escuchar, al menos yo, entonces me he quedado con las ganas de saber lo que pasaba ahí. Bueno, pues eso sí, que básicamente que no me esperaba que iba a ser tan impactante y no esperaba que los casos iban a estar contados así de primera mano por la persona que los había sufrido, ¿no? Y recuerdo que la sensación fue escalofriante porque es eso, es que como siempre sueles como escucharlo en la televisión, ¿no? Siempre el de una mujer, ¿no? Que había sido agredida por su marido y eso. Pero claro, es que hasta que tú de verdad no escuchas a esa persona diciendo lo que ha sufrido, es como que ya no te paras a pensarlo, ¿no? Y yo pues recuerdo que de hecho también la mujer esta que asesinaron hace poco, ¿no? En Sevilla, pues recuerdo que yo desde que escuché el podcast, cada caso que aparece sí que siento que y trasciende mucho más, porque es que después de escuchar tantos testimonios de esas mujeres que habían sido agredidas, pues yo creo que sí, que ahora es que me imagino lo que ha tenido que sufrir esa mujer y lo que ha tenido que aguantar. Así que yo creo que sí. Fueron muchos sentimientos y si destaco alguno, pues fue sin duda al inicio, porque impactó muchísimo el podcast y el primer caso y eso. Gracias. Bueno, yo... Buenas tardes, Isabel. Yo con mi podcast, cuando escuché el podcast, me sentí que yo no había sufrido ni había conocido a mucha gente que había sufrido violencia de género. Pero solo sabemos la punta del iceberg, o las muertes, o Pepe la pegó a Pepa. Pero con el podcast, al escucharlo, sentí como que vivía con la víctima, todos los pasos que le llevaron a esa sensación de intentar salir de aquello en donde habían caído, de intentar salir de idealizar a una persona hasta el punto donde se volvía dañino. Y eso creo que es algo que a mucha parte de la sociedad nos falta saber y nos falta escuchar la parte antes de la tragedia, porque muchas de ellas se podían haber salvado solo con los medios adecuados de personas cercanas, o que la sociedad simplemente sabe un poco más de ello.
Bueno, Gracias. yo también quiero comentar uno de los casos que más me impactó escuchando el podcast, que es el caso de Denise, si no recuerdo mal. Y es que me apunté varias cosas que me hicieron reflexionar, porque es que en un momento del podcast ella dice que ya sabía cómo ponerse para que cuando reciba el golpe no le dañara la cara. Y es que me impactó muchísimo, porque hasta qué punto ha llegado el maltrato para que la mujer se sienta tan insuficiente de dejar que la peguen y sepa el lugar exacto donde si recibe el golpe no le vaya a doler. Y la verdad que me impactó muchísimo. Y también quería comentar una cosa que fue otra cosa que dijo ella, que después de tener una relación de maltrato físico, la mujer después se embarca en otra relación, pero esta vez de maltrato psicológico. Y es que me hizo reflexionar que a veces las personas, porque ella venía de un entorno donde había convivido con el maltrato, ¿no? Porque su madre era víctima de maltrato del padre y, claro, ella al embarcarse en esas dos relaciones no se daba cuenta, al haber sufrido y visto ese maltrato, no se dio cuenta y estuvo en dos relaciones de maltratos diferentes. Y es que me hace reflexionar de que las personas que viven tan de cerca ese maltrato no se dan cuenta cuando se meten en esas relaciones y que otras personas que no ven desde esa perspectiva se embarcan también en esas relaciones, pero que hay casos que sí, pero que, a ver cómo lo explico, que las personas que no han vivido de cerca el maltrato, como que yo creo que se meten en esas relaciones porque idealizan demasiado a esa persona y no porque no se den cuenta de que realmente vean el maltrato tan de cerca. Como ha dicho mi compañero Karel, cuando el podcast inicia con esos datos arrasadores y mi compañera Mireia ha comentado cómo una de estas chicas sabía ya cómo ponerse para que no hiciese daño, yo creo que lo más primordial que tiene este podcast es que hace una conexión tanto al oyente como a las mujeres que han sufrido, a las víctimas de violencia y maltrato, y han hecho ver en nuestras propias carnes cómo no se sienten, y esa conexión de lo que pasa, lo que está debajo de la punta del iceberg. Y te entra escalofrío y lo ves ya de otro punto de vista de ya no es un caso más que sale a la televisión, ya no es una mujer que ha sido maltratada, a lo mejor, por así decirlo, en miles y miles de kilómetros, sino los vemos como mucho más cercanos y con un nivel más de empatización hacia esas víctimas. A mí me parece importante recalcar lo que ha dicho Mireia, de esta mujer que después de adentrarse en una relación de maltrato físico, al adentrarse en una de maltrato psicológico, no era consciente, porque para muchas personas el maltrato solo consiste en golpes, pero al final lo que te destruye mentalmente más es cómo te hace sentir rota, te hace sentir vacía, que no vales nada. Entonces, muchas veces las personas creen que a día de hoy ya no es importante las charlas sobre el feminismo, las charlas sobre la violencia de género, pero a día de hoy la gente todavía no ve eso, entonces creo que todavía es importante. A mí me gustaría hablar un poco también sobre lo que ha comentado mi compañera Laura, ya que realmente se habla también mucho del maltrato físico, de lo que son los golpes, los moratones que deja, pero como ha recalcado ella, pienso que realmente el maltrato psicológico es uno de los más importantes, ¿no? Porque realmente si cuando tú cuentas tu caso no te toman realmente en serio si no tienes una evidencia, ¿no? Una evidencia de ese maltrato, y lo malo es que, claro, tú cómo demuestras esas evidencias de maltrato psicológico cuando no hay un rastro, ¿no? Un rastro visible, y claro, no se le toma todo lo en cuenta que se debería. Bueno, yo para también decir, porque he podido escuchar algún que otro podcast, y sobre todo me ha llamado mucho la infancia, ¿no? Recordar que un joven hablaba de que en su periodo de niñez, cómo su padre agredía a su madre y cómo él, a la hora de dormir, no podía salir, ¿no? Porque además, si salía era peor.
porque acababa su madre, la acabaría agrediendo más y más y más. Me sorprende mucho porque es un testimonio que al final no solo lo sufre en sí la mujer, sino que también lo sufre su entorno, ¿no? La familia. Y es muy importante, además, yo quiero recalcar que la educación, como siempre digo, es la base de todo. Cuando uno se cría a través de la violencia, al fin y al cabo, después en su periodo de crecimiento, para confiar más en la gente, para tener una vida social, cuesta más. Y es importante este mensaje de transmitir a la sociedad de que a día de hoy hay mujeres que siguen siendo violadas, mujeres que siguen siendo maltratadas y, por desgracia, mujeres que siguen siendo asesinadas. No es suficiente, y creo que hay que decirlo, no es suficiente los números que salen en la tele, ¿no? En la tele, en la radio, que escuchamos que cada día, que cada semana sale un nuevo caso de violaciones, de agresiones sexuales o en este caso de asesinatos. Es importante recalcar a la sociedad, y creo que desde ya bien pequeño, que la violencia de género no está bien, ¿no? Igual que, por ejemplo, en el caso de la pornografía, saber lo que es la realidad y saber lo que es la ficción. Y es muy importante, como ha hecho además en este podcast, donde se dice, sí, se ve la realidad, pero es que a veces para darnos cuenta de las cosas hay que ver la realidad, por muy duro que sea o por muy difícil a veces que nos cueste entender o comprender. Y yo creo que este podcast, sin duda, pues merece, desde mi parte, darte la enhorabuena, porque es un trabajo seguro un trabajo muy duro, y seguro que las mujeres que han contado sus testimonios no ha sido nada fácil para contarlo. Han necesitado de ayudas de psicólogos, ayudas de familiares para poder alzar la voz y por fin poder acabar con esta lacra que tanto cuesta. Así que desde mi parte, y seguro que desde mi compañero, dar la enhorabuena por ese magnífico trabajo. A mí la parte de la infancia me pareció súper interesante, y además me sorprendió muchísimo uno de los mecanismos que lo usan los maltratadores, que es como forzar a los hijos a humillar a sus propias madres. Y a día de hoy ahora mismo no lo entiendo muy bien, pero supongo que será para que esa propia madre se sienta culpable de lo que está haciendo, o no sé. Bueno, desde Gabina también tenemos por ahí alguna pregunta de la orientadora del centro de Elías Fuente Piña. Hola, sí. Hola. Isabel, muy buena, soy Ariana. Yo estoy total y absolutamente emocionada, imagino que tú también, de escuchar a chavales de estas edades hablar cómo lo hacen, ser conscientes de todo lo que están poniendo hoy encima de la mesa, de todo el trabajo. Es que es impresionante. Yo supongo que cuando tú empezaste, cuando yo empecé, esto que está ocurriendo hoy era impensable, inimaginable. Que chavales de estas edades supieran detectar, que lo pudieran hablar, que lo denunciaran, que se haga conciencia. O sea, esto no era así hasta hace relativamente muy poco, donde, como tú apuntabas, esto era cosa del dormitorio, cosa de la casa. Lo público no entraba en la casa. Se asumía que esto pues habría que taparlo y no airearlo. Y yo en mis inicios como interina acompañé casos muy duros donde no había recursos, no había medios. Prácticamente tenías que atender tú sola a chicas muy desprotegidas, incluso mujeres que hablaban contigo porque necesitaban contar su realidad y no había mucho recorrido. Lo que está ocurriendo hoy, lo que lleva ocurriendo los últimos años, lo que está ocurriendo últimamente, afortunadamente con todo el destape que ha habido, de la inmensa cantidad de relatos que, como decía Cristina Fallarán, nos estamos empezando a relatar nosotras sin necesidad de que nos relaten. A mí me parece impresionante. Y podcasts como los tuyos, tan duros, que deja tanta huella, tanta marca, tan duros de digerir para tantas y tantas y tantas mujeres que de una manera u otra nos vemos reflejadas en todos esos ejemplos, con esa narrativa, con ese paso a paso, como tú lo has ido dejando plasmado en este podcast. Es que a todas nos atraviesa de una forma u otra. Todas hemos sido tocadas por el maltrato, por el abuso. Todas, no nos escapamos ninguna. Da igual lo que te dediques, da igual el nivel
socioeconómico al que pertenezca, da igual. Nos toca a todas, en mayor o menor grado. Y esto que sucede hoy aquí, que va a seguir sucediendo porque, como yo le digo también a mis alumnos, ya estamos enfadadas como monas y entonces esto ya no va a parar. Da igual, no vamos a parar. Así que te lo agradezco de corazón, el trabajazo que te has marcado, el que los chavales lo hayan vivido como lo han vivido y haya dejado tanto. Y de verdad, enhorabuena y enhorabuena. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Queréis que os comente un poco lo que habéis dicho o tenéis otras preguntas? A mí me sale un cartelito de que la llamada acaba en 7 minutos. No sé si es porque es como el tiempo que da Meet o si luego podemos volver a conectar o si realmente nos quedan 5 minutos. ¿Cómo continuamos? No, en principio no tenemos ese tiempo. Lo que pasa es que como puse, te da un tiempo, voy a ver si lo puedo cambiar. Vale. Ah, vale. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Piensas que las generaciones actuales están más o menos insensibilizadas a estos temas? Sobre todo si son más empáticos o menos. Y en el caso de que la respuesta sea así, ¿cuál crees que es la causa? Bueno, pues hablaba la profe, ¿no? Es verdad que es cierto que esto que está pasando, pues antes sería impensable. Estoy totalmente de acuerdo. Pero también es verdad que las encuestas lo que dicen es que 1 de cada 5 varones cree que la violencia de género no existe, que esa cifra es el doble que hace 4 años. Es decir, los chicos jóvenes cada vez piensan que esto es una mandanga que nos están contando y que no es así. Y ese número cada vez crece más, ¿no? Y luego, bueno, pues seguimos teniendo cifras como que el 82% de las víctimas de abuso sexual infantil, el agresor es un hombre de su propia familia. Es decir, yo creo que se está avanzando, pero conviven, por un lado, una visibilización mayor, pero por otro lado, pues creo que en el mundo en el que vivimos, pues eso, lo que os decía, de redes sociales, de selfies, de felicidad perpetua en las redes, pues también está más camuflado y para la gente joven es muy difícil visibilizarlo. Vosotras, incluso te diría yo, estáis siendo también educadas, bueno, pues con unos valores, podéis estudiar, podéis hacer lo que queráis, podéis ser médicas, juezas, la igualdad ha existido, la igualdad ha llegado aquí para quedarse. Entonces, estáis educadas en un empoderamiento que antes no se daba. Pero eso también hace que dé más vergüenza admitir cuando algo te está pasando que no es conforme a esa imagen de soy una chica moderna del siglo XXI y estoy empoderada. Entonces, muchas chicas jóvenes, la Fundación ANAR lo dice, están aumentando muchísimo los casos de chicas jóvenes que están siendo controladas de forma coercitiva por sus parejas y que no se atreven a contarlo, ¿no? Porque, claro, es que da mucho palo contarlo. Da vergüenza visibilizarse como víctima y lo que un poco lo que decíais, ¿no? Al final, bueno, Robert lo dice en el podcast, es que mis amigos cuando lo cuento me miran como, ¿pero qué dice? Es que nadie se lo cree. O sea, es tan increíble lo que les pasa que ellos creen que nadie les va a creer, porque es que de hecho les ocurre, ¿no? A veces cuentan algo así en público y nadie les cree o le miran como, pero este se ha vuelto loco, ¿no? Entonces, es importante, yo creo, que nunca perdamos de perspectiva lo que decíais, ¿no? Lo de la punta del iceberg o esa imagen de la jaula, ¿no? Tenemos una jaula y en ese cuadrado pasan cosas, pero unas se ven y otras no. Si solo juzgamos lo que se ve, pues vamos a tener una opinión. Pero normalmente lo que no se ve es lo que hace el maltratador. Solo se ven las reacciones de la víctima. Entonces solo juzgamos las reacciones de la víctima, porque la paliza no nos pone una cámara y nos la retransmite en directo por YouTube. Eso no lo vemos. Solo se ve cómo ella actúa en consecuencia, ¿no? Entonces, bueno, pues es difícil creerlo hasta que lo ves. Y os pongo un ejemplo muy reciente. El super mega rapero Puff Daddy salió hace poco unas imágenes que las podéis buscar en YouTube porque son públicas, en las que se le veía dándole una paliza a su novia en un hotel. La novia salía por un pasillo, se iba al ascensor, se quería ir, ya llegaba ahí con la toalla que se acababa de salir de la ducha, que casi se le cae, y le empezaba a dar patadas, la tiraba al suelo, la arrastraba, le tiraba los pelos, bueno, horror, ¿no?
Cuando esa mujer denunció a Puff Daddy dijo que esto era una campaña para destruirle, que querían machacar su reputación, que todas solo buscaban dinero, a un juicio, que les indemnizara, que le querían por ser rico y que buscaban dinero. Hasta que salió el vídeo. Entonces ahí ya le habían pillado. Y como ya le habían pillado, pues ya sacó un vídeo diciendo que estaba en su momento más bajo, que lo sentía muchísimo, que necesitaba ayuda profesional y que qué horror. Entonces, los maltratadores son excelentes manipuladores. Y eso se nos olvida muchas veces, ¿no? Entonces, saben cómo manipular, saben cómo funcionar. También lo cuenta mucho Vanessa en el podcast, ¿no? Él está bien vestido, está bien planchado, está impecable, habla con seguridad. Yo estoy fatal, estoy psicológicamente destrozada, estoy disociada, estoy intentando aquí que no se monte el jaleo y no puedo más. ¿A quién van a creer? ¿Al que habla bien o a la que casi no hace el agua con un canuto? Claro, ese miedo también está por parte de ellas, ¿no? Pero bueno, como decía, yo creo que sí que hablar cura, el abuso se sostiene en el silencio, todo lo que no se ve y no se cuenta se queda guardado en el armario. Y yo creo que es importante hablar y buscar espacios donde tanto los chicos como las chicas puedan hablar de lo que están viviendo. Los chicos, muchos son víctimas de lo que está pasando en su casa, como fue Robert, y Robert no lo podía hablar. Ahí ellos lo dicen, salías a la calle y ibas con tu mejor sonrisa al colegio. Lo dice Silvia, lo dice Robert. Hay muchos niños, niñas, gente joven que está viviendo esto. Pues Robert entró con 11 años, pero su hermana ya tenía 13 o 14, o sea que muy lejos de vuestra edad tampoco está. A continuación de la pregunta que ha dicho mi compañera Laura, te la recuerdo, sobre la insensibilidad de las generaciones actuales sobre este tipo de temas. En esta mesa, aquí vemos que una parte de nuestra generación somos conscientes, luchamos, nos reivindicamos y tenemos también algunas experiencias personales cercanas o nuestras, pero hay otra parte de la moneda de esta generación. El yin y el yang. Dentro de lo bueno también algo malo. Una parte que incluso a veces como un tabú. Se puede ver incluso en nuestros hermanos. Yo lo veo en hermanas, en primos pequeños. Y son esos niños, niñas, que también están influenciadas por las modas, por la música, que escuchan muchos cantantes, por el cual, por ejemplo, decir My Tower, Benny Jr., en donde también predomina mucho sexualizar a la mujer, el maltrato, también el vandalismo, e incluso se escuchan comentarios de ellos como son muertes normales y corrientes, porque una mujer va a denunciar y si a un hombre se ríen, porque se lucha tanto si no es necesario, si hay igualdad, porque incluso cuando dicen que una charla de feminismo no lo ven como una oportunidad para que se hagan conocer, para que lo vean como un aprendizaje, como hemos dicho bien antes, la importancia, la prioridad de la educación social, o sea, la educación emocional y social en general, sino que también ven como las horas de feminismo, la charla de feminismo en los institutos, como simplemente una hora más de libre. No es una hora de reivindicar, de escuchar, de opinar, de ser conscientes, sino lo ven como, bien, perdemos clases y ya está, y nos reímos y hacemos una fiesta cuando digan, bien, charla de feminismo o charla de violencia, porque hay una hora libre. Esa cara, que también lo vemos en algunos compañeros nuestros, no se quita, está ahí también e influencia mucho. Y hay dos partes, hay dos bandos y me gustaría... Bueno, me gusta decir esto porque también está hablando de nuestras generaciones, que va poco a poco avanzando, porque también me gusta mucho que avancen, que vayamos avanzando poquito a poco y subiendo el escalón, pero también en nuestros pies, metafóricamente, hay unas cadenas en donde está la otra parte, en donde también nos impide, en donde también la música y cantantes, como bien he dicho antes, como tú también has dicho antes, has puesto ejemplos, nos dificulta. Y también, aparte de las redes sociales, del estatus social, esa cara de moneda, me gustaría saber qué es lo que tú opinas y también si está tan oculto como nosotros creemos y si es
si se cree que es debido también esa parte, esa otra cara de la moneda, esa insensibilidad de esa parte de la generación. Muchas gracias. Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que hay un yin y un yang, ¿sabes? Hay como dos procesos que se dan simultáneos. Creo que se ha incidido mucho en la educación de las niñas para que crean que pueden conseguir todo lo que se propongan, pero no se ha descuidado la educación de los niños. Yo creo que los niños les siguen educando para que no sean empáticos, que acepten la violencia como normal. Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos que ocuparnos, porque además este sistema de relaciones hace daños a las chicas y a los chicos. O sea, yo le recomendaba a Ignacio, a vuestro profesor, un documental que hay en Netflix que se llama La máscara que tú llevas, que está muy centrado en los chicos jóvenes, en charlas que hay en los institutos con ellos en Estados Unidos, y de todas las dificultades que tienen para mostrar en algún momento su debilidad o que tienen sentimientos, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que se les sigue machacando muchísimo para que sean unos machotes y no muestren ninguna sensibilidad, ¿no? Y yo también esto lo he visto con mi familia, ejemplos en momentos difíciles, cómo se comportan los varones, cómo se comportan las mujeres, se nota que están como mucho más contenidos y que les cuesta un montón mostrar sus sentimientos, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que sigue estando vigente hoy. Por supuesto, lo que tú contabas, ¿no? Las canciones. El otro día iba en un taxi y no me acuerdo cómo era el perreo, pero básicamente decía, la última vez se creció y terminó arrodillado. Esa era la canción, ¿no? O sea, entonces, bueno, creo que las sociedades son capaces de modificar comportamientos. Hay comportamientos que están ahora mismo vetados y penalizados por una sociedad. Si tú ahora mismo sales a la calle y ves a una persona apaleando a un perro, vas a ir a parar eso como sea. Vas a decirle, pero ¿estás loco? ¿Cómo haces esto? Si ves a una persona apaleando a un niño o a una niña, vas a ir a decir, pero ¿estás loco? Pero se te ha ido la cabeza. Vas a intentar salvar a esa persona, ese perro. O sea, hay comportamientos que conseguimos que estén vetados, ¿no? Y eso se consigue con un rechazo social progresivo y continuado. Y creo que podemos conseguir esto con la violencia. Pero tiene que ser una cosa de todos y de todas, no solo de ellas. Los chicos, de hecho, la mayoría de los chicos no son violentos, pero falta que se posicionen más y que le den el toque, yo creo, a sus colegas violentos para que se muestre ese rechazo que es colectivo, que no son solo las chicas víctimas que rechazan la violencia, sino que los propios hombres dicen, oye, tío, ¿de qué vas? ¿Por qué haces esto? ¿No? Y eso yo creo pues que todavía hay como cierta reticencia, a lo mejor a posicionarse o a porque pierden una parte de la identidad que les han enseñado que tienen, ¿no? Como más de machotes y tal. Pero creo que esos cambios son absolutamente posibles en la sociedad. Cada sociedad tiene unos comportamientos que están prohibidos o que están socialmente penalizados y cambia mucho. A mí siempre me cuentan esta anécdota que no tiene que ver con la violencia y es casi trivial, ¿no? Pero como ejemplo, si vais a Singapur, bueno, no solo es que esté prohibido tirar chicles a la calle y os puedan meter en la cárcel, es que creo que si vais caminando y tiráis un chicle a la calle, vienen los 4 personas que van caminando y te dicen, recoges ahora mismo ese chicle, eso está prohibido, eres un guarro o una guarra, y te hacen recogerlo. O sea, ¿por qué? Pues porque en esa sociedad consideran que la sociedad es una falta de respeto a todos los demás y no la toleran y te regañan si tú incurres en ella. Es un ejemplo, como os decía, trivial, pero lo he utilizado para mostrar que creo que cada sociedad decide qué es lo que no tolera. Y cuando decide que no lo tolera, no es solo la mitad de la sociedad, las mujeres las que no lo toleran, tiene que ser toda. Y de hecho aquí hay un montón de chicos, hay profesores, o sea, es que en realidad los abusadores son la minoría. Lo que pasa es que aunque sean minoría, son muchos. Como decía Ana María, todos los hombres no, pero muchos sí. Y son demasiados, ¿no? Es que aunque tú digas el 1% de la población, pues claro, el 1% es poquísimo. Pero claro, es que el 1% de 40 millones, pues es un montonazo de personas, ¿no? A lo mejor son 40.000 abusadores. Entonces, claro, aunque sea minoría, son demasiados casos. Son demasiadas personas afectadas por este sufrimiento. Entonces, creo que los chicos tienen que dar un paso al frente, como ya muchos están haciendo,
y posicionarse más claramente en contra de comportamientos violentos que no les representan. Bueno, por aquí también una pregunta. Hola Isabel. Pienso eso. Hola. Hola. Y que porque siempre se dan en las charlas, en los institutos, siempre se dan los casos de muerte, de cifras, de casos realmente graves. Y yo pienso que no todos los maltratos sean relacionados con las muertes, con temas realmente que son un problema, ¿no? Sino que también los casos que son más, lo que hemos estado hablando antes, de psicológico, de cualquier mínima cosa que se pueda relacionar con maltrato, yo creo que esto se debería de conocer un poco más y darse más a conocer y de saber, de decirle a las niñas y a las mujeres, oye, pues esto también es maltrato. No es solo que te peguen, te maten directamente. No sé, y cada mujer que dice que cualquier cosa que digan, oye, pues me ha pasado esto, aunque sea lo más mínimo, realmente tienen, la mayoría de las mujeres que dicen eso, tienen muchísimo miedo y debería de darse más a conocer los mínimos casos y lo que pase que sea más pequeño y más insignificante, por así decirlo. Y por las mujeres pues, deberían de decirlo más y debería darse más a conocer porque mayoritariamente no le creerían. Sí, Isabel, en la línea de lo que ha dicho la compañera, la alumna del IES La Marisma, nosotros hemos tenido un debate hace poco de que diariamente nuestras alumnas sufren, son increpadas, las siguen después de la discoteca, le pitan en los coches. Todo ese tipo de situaciones son agresiones y se normalizan. El otro día denunciaban mis alumnas que eso se ha normalizado y que claro, tú no lo dices porque va a sentar mal, pero es que tú no sales tranquila, una mujer no sale tranquila a la calle. ¿Sabes? O tiene que llamar al novio, tiene que poner el móvil para que está en modo llamada porque la están siguiendo. Eso pasa todos los días. Yo creo que en ese sentido es bueno que también esa parte empecemos a verla y a sensibilizarnos, ¿no? Con ello, ¿no? A mí me ha parecido súper importante que antes mencionaste la disociación y creo que no todo el mundo es consciente del estado mental al que se tiene que llegar para disociar y, al menos en experiencia propia, vaya, de a veces necesitar disociar porque no puedes con la carga emocional que llevas. Y también te quería hacer una pregunta que es ¿qué opinas sobre los programas de rehabilitación que se contemplan en la Ley de la Violencia de Género? Vale, muchas gracias por la pregunta. Pues, a ver, yo los programas no los conozco en detalle, ¿no? No sé lo que establece la ley, pero es verdad que sí que he hablado con psicólogas que han trabajado con algunos grupos de maltratadores en prisión. Estos están ya condenados, ¿no? Y en general lo que me comentan es que las tasas de éxito no son muy elevadas. Es decir, para cuando llega un maltratador a prisión, puede que sea un poco tarde. No es que no se puedan recuperar y rehabilitar, pero lleva demasiado tiempo y sobre todo a lo mejor es que ya no hay voluntad, ¿no? Porque para cambiar hay que tener voluntad de cambiar. Entonces ellos están muy convencidos de que llevan razón y de que incluso son las propias víctimas de lo ocurrido, ¿no? De es que mira ella donde me hizo hacer, es que me volvió loco, es que ya me no sé qué. Entonces, con esa población no sé hasta qué punto se puede cambiar. Yo creo que la clave está en que mucho antes actuemos, lo que hemos hablado, la educación, la prevención. No hay que llegar a tener que trabajar con los de prisión, aunque por supuesto hay que trabajar con ellos, pero como vosotros decís, la mayor parte del maltrato no es físico. Es decir, muchas personas solo llegan a lo físico cuando lo psicológico no les sirve para controlar a sus parejas. Entonces, el psicológico, como bien decía la compi, hay que darle muchísima más importancia, hay que hablarlo, hay que tratarlo y el físico es, bueno, cuando ya veo que se me va de las manos y que con todo lo psicológico no he podido controlar a esta persona a través de la intimidación, de la coacción, del aislamiento, de la microrregulación de sus conductas, pues entonces ahí sí, muchas veces ya se pasan a lo físico.
¿no? Entonces, yo creo que lo importante es que trabajemos como estáis haciendo, que es un gusto ver lo que han montado aquí vuestros profes, en los institutos y en la población donde se puede prevenir antes de que ocurra. Y sobre todo donde tenemos que trabajar la empatía. Y es que los chicos se puedan identificar con el dolor de las compañeras, ¿no? Porque una de las cosas que machaca la educación mucho de los chicos es cortar la empatía, ¿no? El no considerar a la persona que tienes enfrente, si es tu pareja a la que controlas, humana, ¿no? Como decía Vanessa en el podcast, es que eran sus perros, ¿no? Y le hemos mordido. Eran como objetos, ¿no? Y la educación de los chicos, pues, se centra mucho en cortar esa conexión con sus sentimientos y que posibilita la empatía. Porque además, si no, ¿quién va a ir a la guerra? ¿Quién va a ir a luchar por nada en cualquier país? ¿Quién se quiere morir? Nadie, o sea, nadie es imbécil y los chicos tampoco. Entonces, o te cortan y te disocian la capacidad de conectar emocionalmente con tu víctima, es que si no, no se podría sostener el mundo tal y como lo conocemos. Un mundo que está basado, pues, en guerras, en violencia y en control territorial. Entonces, bueno, pues esa educación es lo que yo creo que ahora tenemos que ponernos mucho más las pilas en incidir, en que los chicos puedan vivir sus sentimientos, mostrar sus sentimientos, entender los sentimientos de otros chicos, de chicas, sin que por eso les llamen ni maricones, ni nenazas, ni nada de eso, ¿no? Entonces, o sea, porque hasta ahora, pues mi sensación es que bueno, que todavía eso está todavía un poco... Se avanza, pero bueno, está un poco atascado. En ese sentido sí que os quiero recomendar mucho, creo que está editado en castellano y es el libro bueno, están los libros de Corral Herrera, que salen en el podcast contando todo el fenómeno del amor romántico, que es muy interesante, un poco todos los mandatos para los chicos, para las chicas y cómo entramos en las relaciones de amor y con qué expectativas y con qué creencias de que el amor lo cura todo, lo consigue todo, que hay que aguantar, etcétera, que son falsos, no lo cura todo. O sea, hay adicciones que no va a curar el amor. Pero, entonces, y luego por otro lado, Ignacio, está editado el libro de Bell Hooks, el de La voluntad de cambiar, que yo creo que lo han traducido por El deseo de cambiar. Yo conocí ese libro precisamente viendo un reportaje en YouTube de unos chicos que estaban en prisión en California. Ellos habían cometido delitos y estaban en un grupo de terapia común y estaban intentando ver qué es lo que dentro de la educación de los varones les llevaba a cometer actos violentos y a desconectar de la emoción de poderse apiadar de sus víctimas, ¿no? Y ellos mismos habían comenzado a hacer ese proceso de cambio, de desaprender la educación que habían recibido y, bueno, pues ese fue uno de las herramientas que utilizaron, ¿no? Este libro que es realmente clarificador y es muy bonito, es muy empático y reconoce, pues, que este sistema nos perjudica a todas y a todos y que está en mano de todas y de todos cambiarlo. Isabel, a mí me gustaría darte personalmente las gracias por darle voz a todas estas mujeres que en su momento no la han tenido, por darnos la concienciación de todas estas situaciones y de horribles vivencias que han vivido todas estas mujeres, y te quería dar, pues, de verdad, de corazón, las gracias por haberlo hecho posible y por transmitirnoslo de la mejor manera posible. Bueno, el tiempo se acaba ya, así que muchísimas gracias por hoy estar aquí y contar parte de lo vivido, los testimonios de todas las mujeres que han salido en este podcast y además de todos los jóvenes y personas que han estado involucradas en este proyecto. Y desde aquí, pues, darte las gracias por hoy estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero deciros una última cosita, y es que las mujeres que participaron hablaron porque querían ayudar a otras mujeres y a chicas jóvenes y a chicos jóvenes. O sea que esto que está pasando hoy es casi lo que ellas querían. Entonces quiero que estéis orgullosos porque realmente ellas lo hicieron con el objetivo de ayudar. Porque hablar cura. Hablar fue parte también de su proceso terapéutico. Entonces, si alguna de vosotros está pasando un momento malo, alguna compañera, hablar cura. Y ayudar a otras personas cura. Entonces, bueno, pues qué felicidad haber podido participar, porque se lo voy a contar. Y van a estar contentísimas de que todo esto esté pasando gracias a lo que ellas han contado en el podcast. Gracias. A ti.
Me desconecto, chicos. Un abrazo. Chao.